Entonces, en este video expondré la figura del contrato de arrendamiento, sus principales características, su manera de extinguirse o de la terminación del contrato de arrendamiento, la diferencia entre el contrato de arrendamiento de vivienda y para el destino de uso comercial, también los requisitos para su perfeccionamiento y las particularidades que éste posee. Bueno, para empezar necesitamos saber la definición del contrato de arrendamiento. Dicha definición está dispuesta en el artículo 1856 del Código Civil, que dice que el contrato de arrendamiento es cuando dos partes se ponen de acuerdo, una para conceder el goce de una cosa, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, y la otra se compromete a pagar por dicho goce de la cosa. Entonces, tenemos claro que la persona que da o otorga el goce de la cosa se llama arrendador, y la persona que paga un precio por el goce de esa cosa se llama arrendatario. Bueno, el contrato de arrendamiento tiene una gran alcance social debido a que es utilizado en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque se utiliza cuando una persona no tiene la capacidad adquisitiva de realizar una compraventa para gozar de una cosa, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, y por lo tanto decide arrendarlo por un muy bajo precio a cambio del goce de la cosa. Es importante saber que como el contrato de arrendamiento tiene este alcance de no solo ser contrato de arrendamiento de una cosa, sino también de ejecución de una obra o también prestación de un servicio, se debe tener claramente identificado que no se puede confundir con el contrato de prestación de servicios o cualquier contrato de los especificados en el Código de Trabajo, y por eso el Código Civil realiza esta aclaración diciendo que para eso hay leyes especiales o incluso el Código de Trabajo en donde individualiza y estos contratos y ya no son contratos de arrendamiento, sino que también ya poseen su propia regulación. Bueno, ahora les voy a decir algunas características principales del contrato de arrendamiento. Primero, el contrato de arrendamiento es bilateral. Como se dijo, existen dos partes. Una parte que está dispuesta a conceder el goce de una cosa, ejecución de una obra o prestación de un servicio, y la otra que está dispuesta a pagar algo por ese goce. Finalmente, también es conmutativo porque existen contraprestaciones. Tanto el arrendador como el arrendatario tienen prestaciones mutuas y de igual valor. También el contrato de arrendamiento es oneroso. Esta es una de las principales características del contrato de arrendamiento, porque si no fuera oneroso caería en que fuera gratuito y por ende caería en el contrato de comodato. Y por eso una de las principales características e incluso requisitos para su perfeccionamiento es que se fije un precio entre las partes. También el contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que existen obligaciones que se cumplen con el paso del tiempo y las obligaciones no son de ejecución inmediata, como por ejemplo en la compraventa, la persona paga algo y recibe una cosa. Sin embargo, en el contrato de arrendamiento las obligaciones se van cumpliendo de manera temporal, ya sea mensualmente, anualmente, semestralmente, como se establezca en el contrato. Y por eso existe esta discusión de que si cabe rescisión del contrato o resolución, porque como existen varias obligaciones que se van ya cumpliendo conforme pasa el tiempo, no se podría volver todo a como fue antes. Finalmente, el contrato de arrendamiento es consensual, según Mesa Barros. Para su simple perfeccionamiento basta que las dos partes se pongan de acuerdo en dos cuestiones principales. Primero, la cosa, la ejecución de la obra, la prestación del servicio del que se va a conceder el goce, y segundo, el precio. Bueno, ahora dejando de lado la figura del arrendamiento, vamos a explicar un poco qué es el subarriendo. Para eso les voy a, en palabras de Alfredo Soria Aguilar, y le voy a citar, el subarriendo es la celebración de un contrato de arrendamiento derivado de otro contrato preexistente sobre el mismo bien. Es decir, el arrendatario que está arrendando una cosa celebra otro contrato con un tercero para que este tercero también tenga este derecho de gozar de la cosa por un precio. Existe la posibilidad de que en el contrato de arrendamiento se establezca la prohibición de subarrendar, pero si no se prohíbe,
el arrendatario está totalmente facultado para realizar este tipo de contratos. Sin embargo, se entiende que por principio de autonomía de la voluntad, si bien las partes pueden fijar sus propios intereses, términos y condiciones, existen y están limitados por el contrato principal, que es el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si yo soy un arrendatario y decido subarrendar la casa que yo estoy arrendando y yo arrendé por un plazo de 3 años y le quiero subarrendar por un plazo de 4 años, eso no va a ser posible porque el contrato principal solo está acordado por 3 años. Entonces está limitado por el plazo o la duración que este va a tener. Y estas limitaciones también están reguladas por la ley de inquilinato en su artículo 36. Ver los requisitos y formalidades para que el contrato de arrendamiento se perfeccione. Como se dijo, Mesa Barros establece que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, es decir, basta el consentimiento de las partes en la cosa, obra o servicio que se va a conceder el goce y el precio que se va a pagar por eso para que éste se perfeccione. En cuestión de consentimiento, no existe mayor formalidad. De hecho, la ley de inquilinato establece que el contrato de arrendamiento podrá ser verbal o escrito y las partes podrán decidir de acuerdo a sus intereses cuál les conviene. Obviamente celebrar un contrato por escrito le da mayor seguridad jurídica, ya que puede probar que se tuvo una relación jurídica entre arrendador y arrendatario, e incluso para exigir el cumplimiento de las obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario. Además, el Código Civil establece que si en el contrato se establece que deberá ser celebrado por escritura pública, hasta que este no se celebre, las partes podrán retractarse. Y la ley de inquilinato establece que en su artículo 29 y leyendo dice: los contratos cuyo canon de arrendamiento excedan de un salario básico unificado del trabajador en general se celebrarán por escrito, debiendo el arrendador registrarlos dentro de los 30 días posteriores a su celebración. Entonces es importante considerar todas las cuestiones, porque si bien la ley de inquilinato establece que puede ser verbal o escrito, también existen ciertas excepciones. Bueno, una vez analizado el tema del consentimiento, es importante analizar también lo que es el tema de ponerse de acuerdo con la cosa y el precio. El Código Civil establece que se pueden arrendar tanto cosas corporales como incorporales y establece 3 excepciones. Primero, no se puede arrendar las cosas consumibles porque, como se dijo, el contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que se ejecutan las obligaciones intercaladamente, se podría decir. Entonces, si una cosa se consume con su uso, no sería de tracto sucesivo, sino de ejecución inmediata. Además, la otra excepción es que no es posible el contrato de arrendamiento sobre cosas prohibidas por la ley. Y tercero, no es posible el contrato de arrendamiento de derechos personalísimos. Bueno, el otro requisito es el precio. El Código Civil no establece una manera de fijarlo, pero se dice que el precio debe estar claramente determinado o deben existir reglas claras que establezcan cómo se debe fijar el precio. Entonces, si tú no dices en el contrato de arrendamiento se pagará tanto dinero, tantos dólares por el concepto del arrendamiento de tal, del inmueble tal, ubicado en lugar tal, mensualmente, también puedes establecer reglas claramente determinadas para poder fijar el precio. Sin embargo, estas deben ser entendibles por las dos partes para que no exista ningún tipo de confusión. Y también el Código Civil establece que el precio también puede ser pagado con los frutos naturales que el bien arrendado produzca. Sin embargo, esto también debe estar claramente determinado. Son todos los frutos naturales que el bien produzca, una cuota, un porcentaje, etc. Entonces siempre debe estar claramente determinado y debe existir. Finalmente, según Mesa Barros, la cosa arrendada debe reunir los requisitos generales del objeto de toda declaración de voluntad. Debe ser lícito, determinado y existir o esperarse que exista. Ahora bien, se ha analizado la cosa y el precio en el ámbito del contrato de arrendamiento, obviamente de una cosa. Sin embargo, como se dijo, también hay contrato de arrendamiento de ejecución de una obra material o de la prestación de servicios inmateriales.
Para esto, en especial para el contrato de ejecución de obra, el Código Civil establece como requisito esencial para que el contrato sea considerado como tal que la persona que solicita la construcción proporcione la mayor parte de los materiales necesarios para la obra. En lo que concierne al precio, se remite a las reglas del contrato de arrendamiento de una cosa. Sin embargo, se establece que si el precio no está claramente determinado, se podrá determinar por la costumbre o por lo que se espera que cueste la ejecución de esa obra. Además, establece que un tercero puede fijar el precio. También para el contrato de servicios y materiales, este se remite y se ajusta a las reglas del contrato de ejecución por obra, y el Código Civil también establece el contrato de arrendamiento de transporte, pero esto es regulado por el Código de Comercio en su libro séptimo. Ahora es importante analizar los procedimientos y requisitos para desalojar a un inquilino y resiliar el contrato de arrendamiento. Se establece que el contrato de arrendamiento puede terminar por las causales generales establecidas para todos los contratos, pero también el Código Civil establece 4 causales por las cuales el contrato podría terminar. La primera es si la propiedad arrendada se destruye completamente. La segunda es cuando se llega al final del tiempo acordado por el arrendatario, es decir, cuando ya se cumple el plazo fijado por las partes para su cumplimiento. Tercero, si el arrendador pierde su derecho sobre la propiedad, es decir, ya la transferencia de dominio también puede afectar a la existencia de un contrato de arrendamiento. Y cuarto, por decisión judicial en los casos en los que la ley lo permita. Esta última causal está regulado en la ley de inquilinato, ya que esta establece el proceso judicial que se debe llevar a cabo si se quiere terminar el contrato y por ende se quiere desalojar al inquilino. La ley de inquilinato establece que el contrato de arrendamiento puede terminar antes de lo pactado si se da alguna de las causales específicas en su artículo 30. Por ejemplo, la falta de pago de un canon de arrendamiento, incumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario, si por ordenanza municipal se decidió que esto es declarado de interés público y se le va a expropiar. Hay varias causales que están establecidas y según la ley de inquilinato estas son taxativas, es decir, solo esas pueden dar por terminado el contrato de arrendamiento. No existen en otras leyes, códigos o etcétera de normativas que puedan establecer otras causales por las cuales un contrato de arrendamiento pueda finalizar por vía judicial. Y se dice que si una de las partes quiere terminar el contrato de arrendamiento antes de lo pactado, se debe realizar por medio de un desahucio. Según Mesa Barros, y me permito leer, el desahucio es el aviso previo que una de las partes le da a la otra para informarle que quiere terminar el contrato. Este aviso, que debe hacerse con tiempo, busca evitar los problemas que causaría el fin repentino del arrendamiento. El desahucio es un acto unilateral, lo que significa que no importa si la otra parte acepta o no. Además, el desahucio puede ser judicial, es decir, por medio de un proceso legal o extrajudicial fuera de tribunales. En el caso de que se dé la terminación de contrato por vía judicial, por la cuarta causa establecida en el Código Civil, el desahucio se daría a través de la citación de la parte a la que se le está demandando. Bueno, el proceso de contrato de terminación del contrato de arrendamiento está regulado en el título 9 de la ley de inquilinato y se establece que los jueces competentes para conocerlo son los jueces de inquilinato y relaciones vecinales, y en los casos en los que estos no existan debido a que la provincia en la que están carece de procesos de este tipo, serán los jueces multicompetentes. Además, establece que para la presentación de la demanda por terminación de contrato se debe presentar las siguientes cosas. Primero, el certificado de fijación del canon otorgado por la Oficina de Registro de Arrendamientos o de la declaratoria de inscripción en la inclusión del contrato de arrendamiento registrado o una declaración juramentada ante notario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley de inquilinato.
Por otra parte, según el Código Orgánico General de Procesos, existe un modo de determinarse la cuantía cuando existen demandas de inquilinato, y se dice que la cuantía se determinará por el importe de la pensión de un año o por lo que valga en el tiempo estipulado si este es menor. Bueno, cuando la terminación del contrato se debe a la falta de pago, tal como lo establece el artículo 30 en su causal número 1 en el literal A de la ley de inquilinato, el arrendador debe demostrar que el inquilino tiene una deuda acumulada correspondiente al menos a 2 meses de renta. Y se establece que en este contexto el arrendatario no podrá apelar la sentencia sin antes haber abonado la deuda pendiente. En el caso en el que el contrato finalice en un plazo antes del convenido inicialmente, el arrendador tendrá la obligación de notificar al arrendatario 90 días antes de que se proceda al desalojo. Además, si no realiza esta notificación dentro del tiempo establecido, se entiende que el contrato se renovará automáticamente por el mismo periodo. Es importante saber que si tú quieres solo reclamar el cumplimiento de la obligación o que el arrendatario te pague los cánones que no los ha pagado, también se puede realizar un procedimiento diferente al procedimiento establecido en el artículo, en la ley de inquilinato, que es el proceso sumario, y porque existe diferencia entre el proceso sumario y el proceso monitorio. En el proceso sumario tú estás buscando la terminación del contrato y el desalojo de la persona, pero en el monitorio tu único objetivo es recuperar o cobrar los cánones que el arrendatario, no te ha pagado. Además, se establece que existen no solo métodos judiciales, sino también extrajudiciales para terminar el contrato o una forma de terminación del contrato ante un notario. Finalmente, si el arrendador pretende reclamar el pago de las rentas vencidas, como ya lo dije, por parte del arrendatario que se encuentra en amor y el inquilino sigue ocupando el bien arrendado, es decir, no se busca que el inquilino desaloje el bien, podrá iniciar el proceso de cobro mediante un procedimiento monitorio. Así se evita un proceso tan largo como es el sumario y aparte que es de conocimiento, y se procede a ejecutar un título que en este caso es el contrato de arrendamiento. Finalmente vamos a ver las diferencias entre el contrato de arrendamiento comercial y el contrato de arrendamiento para vivienda. El contrato de arrendamiento para fines comerciales está claramente regulado y bastante amplio en el Código de Comercio, y para la vivienda está regulado en el Código Civil de manera general. El Código de Comercio establece en su artículo 408 una definición de lo que se puede entender como el contrato de arrendamiento comercial, y dice lo siguiente: el arrendamiento comercial, como el acuerdo entre el propietario administrador de un inmueble y el arrendatario, quien alquila ese inmueble para realizar actividades comerciales. En este caso, el arrendatario utiliza el espacio para fines de negocio o para llevar a cabo actividades económicas relacionadas con el comercio. Por otro lado, el arrendamiento de una cosa o para vivienda tiene un mero fin residencial. Y aunque se establece que puede haber varios tipos de contrato de arrendamiento para vivienda, como vivienda taller y vivienda negocio, esto no implica que tenga un fin comercial, sino que puede ser utilizado para otros fines, pero su fin máximo o su fin último es el residencial. Esto deviene en varias obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario diferentes, ya que no es lo mismo arrendatar un local para fines comerciales que uno para residencial, debido a que el local para comerciales puede devenir en más daños o incluso en más ajustes que se van a hacer debido a la finalidad de la actividad económica que se está llevando, y por ende el arrendador y el arrendatario tienen diferentes obligaciones. Incluso el Código de Comercio establece una lista de cosas o de lugares que se van a considerar como si se alquilan esos bienes, es un arrendamiento que tiene un fin comercial, y establece que pueden ser áreas comerciales urbanas, centros comerciales, galpones, bodegas y kioscos.
En cambio, los arrendamientos para fines residenciales obviamente van a tener un lugar diferente, no van a estar ubicados donde existen máquinas que puedan hacer ruido, fábricas, etcétera, sino más bien están ubicados en zonas en donde solo la gente está ahí para vivir. Finalmente, para concluir, vamos a explicar un poco la sentencia escogida en mi caso para el contrato de arrendamiento y en el que se explica o se puede ver esta figura. Yo elegí el proceso número 23331-2019-00768. Este proceso llega a ser aceptado a trámite en la Corte Nacional de Justicia y la sentencia es de esa instancia. En los antecedentes se establece que una señora, que en este caso es Olga Pantoja, demanda a su arrendatario la terminación del contrato. Y en este caso la señora tenía un inmueble que se subdividió por la declaratoria de propiedad horizontal y pasaron a ser 3 inmuebles individualizados. Sin embargo, el contrato de arrendamiento principal se había celebrado como que si fuera lote número 1 y ahorita el señor al que le estaban demandando la terminación del contrato impugnaba la decisión porque decían que ellos decidieron sobre el lote 1 cuando el lote en el que él está arrendando y está realizando su fin comercial, que era una panadería, era el lote número 3. Y este proceso pasó por por las dos instancias y luego por casación. En la primera instancia se decidió la terminación del contrato del lote 1. En la segunda instancia, que es Corte Provincial, se dijo, ok, no es la terminación del contrato del lote 1, es la terminación del contrato del lote número 3 por los temas de propiedad horizontal y la ordenanza municipal que la autoriza. Y tercero, ya en casación se decide si el juez provincial hizo bien en cambiar el lote y decir, ok, la pretensión no es el lote 1, sino el lote 3 por las siguientes razones. Porque se dice que se está incurriendo en un vicio de incongruencia, ya que la petición de la demandante, es que se declare la terminación del contrato del lote 1 y cuando el juez cambia ese número de lote se está extralimitando según lo que dice la parte demandada y la recurrente en este caso, porque se está incurriendo en este vicio de incongruencia, porque la parte pide específicamente esto y al concederle otra cosa se está extralimitando. Sin embargo, los jueces de la Corte Nacional de Justicia primero deciden que no se debe ajustar a la literalidad de la pretensión para saber si una sentencia cayó en el vicio de incongruencia, sino que se debe ver la esencia de la pretensión. Y en este caso, la esencia de la pretensión era declarar la terminación del contrato de arrendamiento entre el arrendador, que en este caso era la señora Olga Pantoja, y su arrendatario. Era terminar esa relación jurídica sin importar la cosa que se está arrendando, sin ver que obviamente esta cosa estaba claramente individualizada e incluso tenían justificaciones por la declaratoria de propiedad horizontal. Y por ende, la Corte Nacional de Justicia decide casar la sentencia, aceptarla. No casa la sentencia porque dice que los fundamentos del recurrente están mal debido a lo explicado anteriormente y ratifica la sentencia de la Corte Provincial. Y este es un claro ejemplo de terminación de contrato porque el señor no estaba utilizando el bien para el fin que se había pactado en el contrato de arrendamiento, que era para tener un local comercial de una panadería. Entonces eso también es una causal dispuesta para la terminación de contrato por vía judicial, de acuerdo con la ley de inquilinato. E incluso la señora cumplió con todos los requisitos en la presentación de la demanda al añadir el contrato de arrendamiento. Y con esto concluiríamos la exposición del contrato de arrendamiento y la explicación de la sentencia relevante. Muchas gracias.